Iglesia, buenas noches. No, me responden con ánimo. Buenas noches. Qué linda es la congregación del Señor. Qué linda. Se escucha demasiado lindo. Vea, se escucha en estos días. A mí Tiago me decía papá. Bueno, me dice papá todavía. Pero de un día o momento a otro comenzó a decirme papi. Y eso a mí me derritió. Y yo le digo, Tiago, si tú me dices papi, me derrite por completo. Así le dije. Y hoy me dijo, papi, ¿qué fue? Papi, una gelatina. Y yo, Ahora imagínense Dios cuando nos escucha a nosotros cantar, adorar, y que cuando venimos a la iglesia estamos con gozo. Yo estoy seguro que eso a Dios lo derrite de amor. Eso a Dios le enamora más de nosotros. Y créame que nosotros debemos de... Dios ya está enamorado de nosotros porque de hecho decidió amarnos. Pero con lo que nosotros hacemos, con nuestra adoración, con nuestro gozo, yo sé que exaltamos, glorificamos y derretimos al Señor con ese amor tierno como cuando un hijo va a su padre. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 43. Mateo 5, 43. ¿Todos ya lo tenemos? Perfecto. Vamos a leerlo. Oísteis que fue dicho, ¿amarás a quién? Muy bien. ¿Y aborrecerás a quién? Vamos de nuevo. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu... Amén. No me diga amén. No diga amén, por Dios. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y saludáis a vuestros hermanos solamente. ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también esto los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es que, Padre, en esta noche, como tus hijos, como tu iglesia comprada a precio de sangre, Señor, estamos delante de ti para recibir de ti, para aprender de ti, para entender, Señor, lo que tú quieres para nosotros, para comprender, Señor, quién eres tú, para aprender más de tu carácter y ser más, Señor, como tú. Tu palabra nos dice, seamos santos como tú eres santo. Y Señor, por medio de la palabra, por medio del lavamiento, Señor, de ella nosotros podemos acercarnos a ser, Señor, como eres tú. Jamás seremos perfectos y llegaremos a tu nivel, Señor, porque tú eres inquebrantable, tú eres perfecto, inequívoco, inmutable, poderoso. Eres el mismo antes, ahora y siempre, Dios. Pero sí, Señor, podemos ser y podemos imitar, Señor, tus conductas, el carácter que tú tienes, Señor, para así reflejar al mundo quién eres, Padre. Por favor, ayúdanos en esta noche a entender mucho más de ti. Te pedimos, oh Dios, sabiduría, Padre, sabiduría, no para comprender doctrina de hombre, no para comprender enseñanza filosófica o enseñanza de ciencia, sino, Dios, para entender tu palabra, porque hemos comprendido y creído que son palabras de vida eterna, Señor. Por favor, sabiduría. Trae paz a nuestros corazones, tú, Señor, que eres Jehová Shalom.
para que la preocupación, la angustia o la agonía, para que la aflicción, los inconvenientes de salud, económicos, emocionales, sentimentales, Señor, laborales, puedan estar, Señor, fuera en este momento. Podamos cerrar la ventana a esas cosas y podamos, Señor, abrir nuestros ojos a lo que tú quieres que veamos. Podamos abrir, Señor, nuestros oídos a lo que tú quieres que oigamos. Y podamos, Señor, abrir nuestro corazón a lo que tú quieres que aprendamos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aquí nos encontramos con el último habéis oído o habéis escuchado, que se repite bastante en estas últimas secciones del Sermón del Monte. Y vamos a ir desarrollando esta temática porque quiero que podamos entenderlo en 5 puntos. Sí, 5 puntos vamos a irlas desarrollando. Y quiero que estemos muy, pero muy atentos a ello. Si bien hemos comprendido en enseñanzas anteriores, en la ley Dios estableció el amor al prójimo. No es algo que Jesús haya dicho. ¿Recuerdan, cierto? Que Jesús dijo: amarás a tu Dios y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es algo que Jesús había inventado, no era algo nuevo. Eso ya estaba en la ley de Dios. Y podemos verlo en Levíticos capítulo 19, versículo 18, donde dice un ejemplo de esto: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice Jehová. Es decir, el amor al prójimo no era algo nuevo, era una ley que Dios había establecido, valga la redundancia, en su ley. También el prójimo, allí entraba el extranjero. Y como vamos a ver más adelante, los israelitas veían como prójimo solamente a los israelitas. De ahí que Jeremías capítulo 7, versículos 5 al 7 nos dice: pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiréis al extranjero, al huérfano o a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos, para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Miren nuevamente, Dios diciendo: amen, traten bien al prójimo, al extranjero, ¿cierto? Al pobre, al huérfano, a la viuda. Y para rematar, vamos a Proverbios 25:21. Proverbios 25:21. Por favor, nueva traducción viviente, NTV. Dice así: si está ahí, ¿cierto? Muy bien. Perfecto. Vamos todos juntos, por favor. Miren, Antiguo Testamento, ¿ok? Si tus enemigos tienen, los quiero participativos. Si tus enemigos tienen, dales de. Si tienen, dales para. Si ahora nos parece un poquito difícil esto, vamos a irlo comprendiendo un poco más. Les he leído estos textos para que podamos entender que el amor al prójimo no era algo nuevo en el Sermón del Monte. Era algo ya estipulado ¿por quién? Por Dios en la ley. ¿Vamos bien? Muy bien. Ahora, comienza esta enseñanza sobre amar a los enemigos
diciendo lo siguiente: habéis oído, amarás ¿a quién? A tu prójimo. Volvamos a Mateo 5:43. Amarás a tu prójimo y aborrecerás ¿a quién? A tu enemigo. Ahora, esto que están citando Jesús, esto que está señalando una forma limitada de amar. Lo repito, Jesús cuando cita esto, está señalando una manera limitada de amar. Por eso Cristo lo cita textualmente, lo dice: habéis oído. Miren, la enseñanza aceptada por los israelitas, fariseos, escribas, rabinos, era: amarás a tu prójimo y odiarás, aborrecerás a tu enemigo. Pero según lo que vimos anteriormente, las escrituras, la Biblia, la ley, ¿decía esto sí o no? Repito, las escrituras, la Biblia, la ley decía que debíamos aborrecer al enemigo, ¿sí o no? Levanten la mano los que dicen que no. No. Voy de nuevo. La ley decía, lo repito hasta que nos quede claro, la ley decía que se debía aborrecer al enemigo, ¿sí o no? Levanten la mano los que no. Levanten la mano los que sí. Voy a preguntar de nuevo. Si alguno yo veo que no me responde, a ese lo voy a preguntar y que venga aquí. Vamos a ver. En la Biblia se habla de aborrecer al enemigo. No, levanten la mano. Ay, hermanitos, estoy viendo aquí a quien ya voy a llamar. Por ejemplo, la hermana Ana. Hermanos, no, tranquila, es que se ponen a fijarse. Miren, la Biblia no decía y no enseñaba, no afirmaba, Dios no enseñó, Dios no quería que se aborreciera al enemigo. ¿Me he hecho entender? ¿Me he hecho entender? Esto de aborrecer al enemigo no estaba estipulado en la ley. Es decir, esto era enseñanza de hombre. De hecho, y creo que algunos de nosotros estamos como los fariseos. ¿Saben por qué? Porque los fariseos no citaban, los maestros no citaban la enseñanza completa. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Citaban media enseñanza, es decir, amarás a tu prójimo hasta ahí. Y aborrecerás a tu enemigo. Es decir, era una enseñanza incompleta. Y una verdad a medias es una completa mentira. Una enseñanza a medias es una falsa enseñanza. ¿Ok? Para los judíos, el prójimo, el concepto de prójimo era muy limitado, pero muy limitado. A tal punto, para algunos, mire, para el más generoso, para el más dadivoso, para el más humilde, para el más santo, ¿sabe quién era el prójimo? Todos los israelitas, excepto los sinvergüenzas de los samaritanos, porque ellos no. Ellos eran una mezcla de conductas aborrecibles. Para el más generoso, solamente Israel. Para el más pulcro, para el más santo, para el que se creía mayor, esto era el prójimo. Pero habían otros que, no menos orgullosos, creían y enseñaban que el prójimo era todo aquel que pensaba igual a él. Es decir, para un fariseo que creía cumplir con toda la ley, que ya sabemos que no era así, solamente para él el prójimo era otro que cumplía la ley. Y la cereza del pastel, y era si él creía que el otro cumplía
la ley. O si pensaban igual. Es decir, si el hermano Edgar y yo pensamos igual, el hermano Edgar es mi prójimo, mi parcero, mi amigo, por este doy la vida. Pero si el pastor Anderson, yo no pienso que él igual, un ejemplo, a él le gusta el vallenato y a mí me gusta el rock, porque me gusta el rock. Y a mi hermano le gusta el vallenato. Ahora, si yo digo, ¿quién dijo? El vallenato no alaba al Señor porque eso es puro chic, 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 chic. Yo podía decir, ese no es mi prójimo. Yo con él no me doy. Por lo tanto, yo no lo puedo amar porque él no es mi prójimo. Miren, algo que tenían en común, ¿saben qué era? Que llamaban otra vez desgraciados al samaritano. Es decir, el samaritano sí, nada. Ese no era el prójimo. Este concepto de prójimo tan limitado, decían, el prójimo es mi familiar. ¡Qué belleza! Porque lo es, pero no es la amplitud del prójimo. El prójimo es mi mejor amigo. El prójimo es mi primo. El prójimo es mi tío, al que yo amo. Pero esto no era correcto. Este concepto era muy alejado a lo que Dios enseñaba como el prójimo. Recordemos, el extranjero es prójimo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Eso. A ver, el huérfano es prójimo, ¿sí o no? El que está en la calle allí y que parece que nos fuera a atracar, ¿es prójimo, sí o no? El que está en la calle muchas veces sucio y no quisiéramos abrazarlo porque no huele de la forma más rico, ¿es prójimo, sí o no? Mi suegra, ¿es prójimo, sí o no? Aunque cueste, sí es prójimo, queridos hombres. No, mi suegra es una belleza. Su cuñado, su cuñada es prójimo, sí. Su jefe es prójimo, sí, Señor. Así como también el que habla mal de usted es prójimo. Así como también el que le ha robado a usted es prójimo. Así como también aquel que lo ha violentado a usted en cualquier sentido, sexual, sentimental, económico. Ese también es su prójimo. Y aquí se comienzan a complicar un poquito más las cosas. ¿Saben de dónde tomaron ellos esto de aborrecer al enemigo? Porque el Señor sí dio una orden. Se lo voy a explicar rápidamente, lo puede anotar para leerlo en casa. O cuando esté viendo en YouTube la enseñanza, ahí puede leerlo, pausar y pone por 2 y así. El Señor en Deuteronomios, no lo busque, solo lo voy a explicar. Capítulo 23, del versículo 3 al 6, decía: a 2 naciones que son los amonitas y moabitas, a ellos no los vas a recibir en la congregación de Israel. ¿Por qué motivo? Porque cuando estaban en el desierto ellos no quisieron darles pan y tampoco agua, y ellos contrataron a Balaam, todos sabemos quién era Balaam, para poder maldecir al pueblo de Israel. Por eso Dios dice: a ellos no los recibas en la congregación. Pero en ningún momento Dios decía aborrezcan a los moabitas y aborrezcan, a los amonitas. La Biblia ahí no decía eso. Solo los limitaba para no entrar a la congregación. ¿Y qué hicieron los terribles de los israelitas, fariseos, escribas, saduceos? ¿Qué hicieron ellos? Ok, voy a tomar esta enseñanza y lo voy a aplicar a todo. Es decir, que lo que era general, que era el amor al prójimo, lo limitaron. Y lo que era específico, que era no recibir a estas personas en la congregación, lo hicieron como general. Es más, Deuteronomio capítulo 23, versículo 7. Ahí mismito dice: no aborrecerás al edomita porque es tu hermano,
No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Es decir, Dios nunca pide a nadie que aborrezca a otro. Amén. Entonces, hemos comprendido que esta enseñanza era falsa, ¿cierto? La Biblia decía sí o no que debíamos aborrecer al enemigo. De nuevo, no, ¿cierto? A ver, diga al que está a su lado, la Biblia, dígale por favor, la Biblia no enseña a aborrecer al enemigo. Es falso. Y dígale, Dios te perdone. Eso era falso. Es más, les pongo aquí otra para que nos quede claro. Éxodo 23, 4 al 5. Mira lo que dice, muy interesante. Si encontrares al buey de tu enemigo y a su asno extraviado, vuelve a llevárselo. ¿Se encontraban al burrito de quién? Del enemigo. ¿Vuelve a qué? A llevárselo. Si vieres al asno del que te aborrece caído en el piso debajo de su carga, le dejarás sin ayuda. Antes bien, le ayudarás a quién? A levantarlo. Mire que Dios está hablando ni siquiera de la persona, dice del asno de tu enemigo, del asno del que te aborrece. Si Dios nos pide que al asno, al burrito de nuestro enemigo, o a la moto de nuestro enemigo, ¿cierto? Porque algunos cuando se cae la moto del vecino que no les gusta, dicen, ojalá se le derrame la gasolina, ojalá se le prenda ahí. Nos alegramos cuando al otro le pasa algo malo, ¿cierto? Pues cuando hay una espinita, nos gusta que al otro le pase algo y lo disfrutamos, ¿sí o no? Hay un ruido, ¿cierto? Bueno. Pero si Dios en la ley, escuchen esto, Antiguo Testamento, pide que al animal de nuestro enemigo le ayudemos, lo levantemos, ¿cuánto más Dios no se interesará en hacerle el bien al dueño de ese asno? ¿Me he hecho entender? Miren cómo Dios se ha preocupado en la Biblia, ¿por qué? Por enseñar el amor y respeto al prójimo. Entonces, esta primera parte, que es la corrección, así puede llamar esta primera sección, corrección. Esta primera parte podemos concluirla con ¿qué? Uno, los israelitas limitaron el principio de amar al prójimo y generalizaron el principio de aborrecer al enemigo. Lo cual, recordemos, una falsa enseñanza es aquella que aún la dan por la mitad. Por eso yo respetuosamente les digo, ojo con lo que escuchamos a quienes vemos en YouTube. A veces decimos en Facebook, es que este hombre dice unas verdades, pero eso no es suficiente. No es suficiente con decir una verdad. Hay que decir y enseñar siempre la verdad, con temor y temblor, porque son las palabras de Dios. Entonces, ha sido claro esto, ¿cierto? En la Biblia estaba claro amar al prójimo, ¿sí o no? Sí. Pastor, muchas gracias. Muy participativo. Si no me estoy haciendo entender, levante la mano, que yo quiero que hoy entendamos y sean confrontados y animados así como yo también lo fui. Porque el pastor Nelson me entiende, los pastores me entienden y se los voy a decir. No crean que al enseñar, al estudiar para enseñarles esto, nosotros no somos los primeros confrontados, los primeros humillados y más avergonzados delante de Dios. Inclusive se los puedo decir, y el pastor Nelson va a dar fe de esto y no me va a dejar mentir. Somos los primeros que lloramos cuando somos confrontados por esto, ¿verdad, pastor? No es fácil.
Pero el Señor allí nos ayuda. Ahora, aunque la palabra de Dios era muy clara, pero demasiado clara, bastante, era mal interpretada. En el versículo 44 vamos avanzando. Jesús, después de haber corregido esta mala enseñanza, de haber corregido esta mala doctrina, recuerden que el Señor decía: ustedes están enseñando como doctrina pensamientos de hombre, y el aborrecerás a tu enemigo era un pensamiento humanista. Versículo 44, todos juntos por favor, vamos a leer, ¿oyeron? Juntos, 3, 2, 1. Pero yo os digo, a vuestro, bendecid a los que os, haced el bien a los que os, y orad por los que. Aquí ya vemos una orden. Y querido hermano, querido adolescente que se encuentra aquí, joven, hombre, mujer, anciano, adulto mayor, aunque le voy a decir algo, un adolescente, 13, 12 años, es un hombre pequeño, ¿cierto? Porque ahora yo sé que la palabra adolescente la usamos mucho, yo la uso. Yo soy el coordinador de los adolescentes junto con mi esposa, pero yo creo que tenemos que enseñarle a nuestros adolescentes de los 12 años a que sean ya hombres, a que sean caballeros, a que se preparen para una vida de matrimonio, para una vida en pareja, para una vida de servicio, de trabajo, y no levantar tantos niños inmaduros que hoy en día estamos levantando. Entonces, si aquí hay por aquí algún adolescente o me está escuchando más adelante, lo escuchará. 12 años, usted es un hombre pequeño, pero lo es. Chica de 13 años es una mujer pequeña, un poco inmadura, pero es una mujer. Entonces, para todos los que estamos aquí, una orden de Dios debe ser cumplida y acatada. Luego de que el Señor corrige el concepto de prójimo, corrige esta falsa enseñanza, Él le dice: yo os digo, amad a vuestros enemigos. Voy a decir algo, a leer algo para que ustedes puedan entender que este principio de amar a los enemigos no solamente lo habla o lo confesa, ¿se puede decir esa palabra?, los cristianos. El budismo dice, escuchen esto, el budismo dice: el odio nunca cesa por el odio, sino por el amor. Esta es una ley eterna. El Islam dice: repele el mal con lo que es mejor, y verás que aquel con quien tenías enemistad se convertirá en un amigo ferviente. Corán capítulo 41, versículo 34. El hinduismo dice, obviamente no anoten eso, veo que algunos están, no. El hinduismo dice: no devuelvas el mal con el mal. ¿A qué se le parece esto? Es mejor conquistar a los enemigos con la amistad. Mahabharata 5.39.37. El sijismo dice: conquista a los enemigos con dulzura y la humildad, no con violencia. No sé qué, 259. Dice el taoísmo, la recompensa la maldad con la bondad. Les digo esto es cierto, sí o no. Todo lo que leí, aunque son de otras religiones, es verdadero. Pero porque otra religión lo confese, lo diga, lo escriba, no significa que lo cumpla. Y le voy a adelantar algo: solo pueden amar a sus enemigos aquellos que han nacido de nuevo.
Es decir, las demás religiones nunca amarán a su enemigo porque les es imposible hacerlo. ¿Me he hecho entender? Pero lo que sí nos dice estas religiones con sus palabras es que hay una ley moral escrita en el corazón del hombre, lo cual afirma Romanos capítulo 2 versículo 15. Hay una ley que Dios escribió en el hombre, por la cual sabe que matar no está bien, por la cual sabe que robar no está bien, por la cual sabe que hay conductas que aunque no sean legisladas por una constitución, no puede hacerlas porque el corazón te dice, no está bien. Y repito, lo puede ver en Romanos capítulo 2, versículo 15. Y esta ley moral, este principio de vida, esto que muchos quieren hacer, quieren cumplir, los israelitas estaban diciendo, no señor, yo voy a aborrecer a mi enemigo. Esto incomodó a los espectadores. Es como si yo les diga un ejemplo. Hermanos, el Señor ha dicho, cualquier hombre de 40 años puede contraer matrimonio con una niña de 5 años. Amén y amén. ¿Eso usted cómo lo hace sentir? ¿Lo repele? ¿Le causa abominación? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, les hago esta exageración para que puedan comprender lo que sintieron los israelitas, los fariseos, los escribas. Veían aborrecible esta enseñanza de Jesús. Veían aborrecible esta nueva orden, que recordemos que no era nueva la orden. Esto ya venía desde antes. Dios ya lo había estipulado. Ellos les chocaba escuchar amén a sus enemigos. Les estorbó cuando Jesús usó la parábola del buen samaritano. Les causó asco, les causó rabia, enojo. Pero hermanos, Dios sabe qué es lo que pensamos y que hay en nuestro corazón. Y aunque nos dé rabia, aunque nos enoje en momentos, el Señor nos confronta. Y aquellos que lo amamos recibimos la corrección y la disciplina de Dios con amor. ¿Y cómo se encontraban los judíos? ¿Estaban? No, Jesús, de lejitos. Cuando Jesús dice amen a sus enemigos, Jesús utilizó una palabra muy linda y que ya la hemos visto. Habían 4 palabras que existían en el griego para describir amor. Una es storge, que habla del amor de los padres hacia los hijos, ¿cierto? Tiago nació, Tiago no tuvo que hacer nada para que yo lo amara. Nada. Es más, yo decidí buscarlo como papá. Es más, yo amé y yo amo a mis hijos. Yo los amé antes de tenerlos. Yo le decía a mi esposa, yo ya amo a mis hijos antes de tenerlos. Él no hizo nada para yo amarlo. No hay que hacer ningún esfuerzo. O dígame quién tiene un hijo y dice, Dios, ayúdame a enseñar a mi hijo. Ayúdame a amar a mi hijo. Eso fluye, ¿sí o no? Eso fluye. O a un sobrinito, a un papá, eso fluye. En lo natural. Estaba el amor eros, que significaba, el concepto era un amor pasional, un amor sexual que se daba entre un hombre y una mujer. Había la palabra filia o filio, que describe un amor verdadero, un verdadero afecto. Es una palabra que describe el amor entre 2 amigos. Y la 4ª palabra, ágape, que estamos más familiarizados con ella. Esta palabra dice y habla de un amor desinteresado. Habla de un amor que ama, no importa lo que la otra persona haga o cómo nos trate. No importa si esa persona nos insulta o nos injurie o nos ofende. La palabra que Jesús usa, ágape, es la más de las palabras, es la más elevada de las palabras para describir el amor. Ellos lo sabían. Y cuando dice, ustedes deben de agapear, por decirlo así, a sus enemigos, les incomodó. Pero fue una orden de Dios. Y hermanos, déjenme decirles que el amor que Dios nos exige a nosotros no tiene que ser un amor teórico. Tiene que ser un amor real. Repita conmigo. El amor
no puede ser teórico, sino real, verdadero. Y ese amor desinteresado, por si alguno tenía duda en ese momento, o por si alguno de nosotros tiene duda de quién es nuestro enemigo, Jesús, conociendo lo que había en el corazón de los judíos, les dice esto: amarás a quién, a tus enemigos. De hecho, la palabra enemigos significa allí quien nos odia. Y dice: a los que os maldicen. Y la palabra y maldecir en el original significa a quienes nos condenan, a quienes nos arruinan. Luego dice: a los que nos aborrecen. La palabra significa a los que nos detestan, a esos amar. A los que nos ultrajan, en el original el sentido es a quienes nos difaman, a quienes nos insultan y a quienes nos persiguen. Jesús aquí ha descrito lo que significa ser un enemigo. Y si alguno tenía duda, esto que está diciendo Jesús les está sacando de la duda. Primera de Juan 3:18, Reina Valera, dice lo siguiente: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en. Lo digo de nuevo: el amor debe ser un amor real y no un amor teórico. No basta con decir yo amo. Hay que amar de manera real, y Jesús está enseñando cómo amar de esa manera real. Hermano, le hago una pregunta y lo decía ahora: ¿amar a nuestra familia nos cuesta? No. Bueno, hay papás que no son una perita en dulce, tíos, abuelos, pero estoy hablando de lo general. ¿Amar a nuestra familia nos cuesta? No. ¿Amar a nuestros amigos nos cuesta? No. ¿Amar a nuestros hijos, por Dios, yo que he reconocido el amor de padre, yo lo soñaba y ahora lo disfruto? No nos cuesta en absoluto. Diego me puede sacar sangre, que ya lo ha hecho, me puede romper la nariz, que ya lo ha hecho, me puede quemar, reina, me puede despertar de las maneras más creativas posibles, y yo lo seguiré amando, y eso a mí no me incomoda amarlo. Y amar con un amor filial, con un amor eros, con un amor de amigos, eso es natural. Diga conmigo: pero amar al enemigo es algo sobrenatural. Repito: amar al amigo, a la familia, eso es natural, pero amar al enemigo es sobrenatural. ¿Sabe por qué es sobrenatural? Porque esto va en contra de la voluntad del hombre caído, porque va en contra de la carne. Esto, amar al enemigo, no es algo meramente del corazón, sino que también aquí interviene la voluntad. Interviene la voluntad. Nadie decide amar a su hijo, lo ama, pero sí tenemos que decidir amar a nuestro enemigo. Esto que es sobrenatural requiere corazón y voluntad. ¿Y saben qué? La palabra ágape a mí me lleva, el amor ágape a mí me lleva, a usted nos lleva a amar de tal manera de tener buena voluntad siempre con mi prójimo. Buena voluntad. Hacer siempre lo bueno para con él. Por lo tanto, amar al prójimo, en específico, amar al enemigo, es algo que usted y yo tenemos que decidir
y tenemos que estimular. Tenemos que comenzar a amar al enemigo. Tenemos que comenzar a decir: Padre, ayúdame, enséñame. Yo decido amar a mi enemigo, pero dame la fuerza, dame el amor, lléname más para yo amar a mi enemigo. Tiene que ser una decisión. ¿Y sabe qué? El Señor que está con nosotros, que nos ha dado de su espíritu, nos ha dado la victoria sobre el hombre natural. Por eso hemos nacido de nuevo. Y como hemos nacido de nuevo, tenemos la victoria sobre el odio, sobre el resentimiento. Y más adelante lo vamos a ver. Estamos capacitados para amar de esta manera. Ahora, este principio de amar a nuestros enemigos, algunos los han tomado como debe ser un principio que deben manejar dos naciones o dos países o los vecinos que se pelean, que se odian. No. Este principio de amar a los que nos hacen daño, a los que nos maldicen, a los que nos aborrecen, a los que nos persiguen, este principio debe aplicarse en nuestras relaciones personales. ¿Cuántas veces usted no ha perdido un amigo por un problema? ¿Cuántas veces no hemos perdido una relación entrañable por tonterías? Pero por no poder perdonar, por no poder pasar por alto cosas, por no poder rendir nuestro ego. Pero el Señor no quiere eso de nosotros. El Señor quiere que entendamos que el amar a nuestros enemigos, a los que nos hacen todas estas cosas, debe aplicarse a nuestras relaciones personales. Y repito, esto requiere nacer de nuevo. Yo pregunto, como un examen: ¿puede amar a su enemigo aquella persona que no ha nacido de nuevo, sí o no? Ay, me encanta que estemos allí. No lo pueden hacer. Diga conmigo: es imposible. Romanos capítulo 12, versículo 19. Dice así. Reina Valera. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Aquí es donde muchos dicen: amén, fuego, raba, consuma. Así decimos muchos. No es así. Porque escrito está: mía es la venganza, amén, raba. No les miento. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Señor, págale a mi vecino con lo que merece. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Hermanos, Dios nunca nos ha enseñado a aborrecer, a odiar, a señalar a nuestros enemigos. ¿Saben qué dice la Biblia? Mateo, volvamos al capítulo 5, 44. Dice: a los que nos maldicen, ¿qué tenemos que hacer? No, fuerte. Hacer bien. Dice: bendecir. A los que nos maldicen, recordemos que eso significa condenar, arruinar. Bendecir. ¿Sabe bendecir qué significa? Hablar bien de. Es decir, si de ti habla mal tu amigo, tu amiga, o puede ser en momentos en que hable mal de ti tu papá. Créame, un padre nunca debe hablar mal de su hijo. Un hijo nunca debe hablar mal de su papá, aunque tenga razón. ¿Saben que nunca, amigos, deberían rajar de sus padres? En los colegios
nunca hablen mal de sus papás. En las reuniones familiares, nunca hablen mal de sus hijos. Nunca. Y esto lo hacemos constantemente. Pastores, nunca hablemos mal de nuestros discípulos. Discípulos, nunca hablen mal de sus líderes. Líderes, nunca hablen mal. Nunca. Pero si llegado el caso esto pasa, ¿qué debemos de hacer? Hablar bien de ellos. Dice, también significa bendecir, invocar o proclamar una bendición sobre. Cuando hablen mal de nosotros, cuando nos maldigan, debemos de levantar e invocar al Señor bendición sobre ellos. Y también es levantar sobre ellos oración para que puedan prosperar, aún en la misericordia de Dios. A los que aborrecen, a ver, ¿qué hay que hacer? ¿Hacer qué? El bien. Ahí creo que se me corrieron los cables al principio. Recuerde que aborrecer significa a los que nos detestan. Es decir, hermana Vilma, si llegado el caso a usted alguien la detesta, ¿qué tiene que hacer usted? Dice, haced el bien. Haced nos dice no, háganla una vez, háganla cada tanto tiempo, de vez en cuando, o peor aún, de cuando en vez, sino que nos habla de una acción continua, hacer todo el tiempo constante, practicar. Y cuando habla de bien, cuando dice bien, se está hablando de lo moralmente correcto, de algo bueno. Miren esta dulzura, de algo hermoso. Es decir, cuando alguien nos aborrece, ¿sabe cómo tenemos que ser con ellos? Bíblicamente, en la esencia del texto, debemos de hacer con ellos actos hermosos, actos dulces, actos agradables, actos que ellos no puedan creer que un enemigo se los puede hacer. A los que ultrajan, recuerden que es insultar, difamar, dice la Biblia, oren. A los que los persiguen, dice la Biblia, oren por ellos. ¿Saben qué significa orar aquí? Una súplica. Levanten súplica por ellos. ¿Esto es fácil? Yo quiero que hay un momentico, cierre sus ojos, por favor. Cierre, por favor, todos sus ojos. Dejemos de anotar. Y yo no quisiera que finalicemos la enseñanza, aún no la hemos finalizado, pero sin que antes el Señor nos hable con algo. Y mientras yo oro por ustedes, ustedes van a decirle, Dios, trae a mi mente aquellos a los que yo hoy considero mi enemigo. Tal vez algunos ya están pensando en quiénes son sus enemigos. De hecho, algunos han dicho, a esa persona yo la odio, no la puedo perdonar, porque se metieron con mi familia, con mis hijos, con mi negocio, conmigo, con mi orgullo, con mis sueños, con mis emociones. Padre, en esta noche yo te pido por la iglesia, Señor. Te pido aún por mí, Señor, ayúdanos. Padre, por favor, trae a nuestra mente, trae a nuestro corazón certeza, Señor, de lo que estamos sintiendo en nuestro corazón. Dile, Señor, por favor, en esta noche yo quiero comprender y que la luz que en ti hay alumbre lo más profundo de mi corazón. Y si contra alguien yo tengo algo, si existe una raíz de amargura o el odio, o a alguien considero mi enemigo, Señor, y me niego a mí mismo a aceptarlo, por favor, en esta noche trae claridad a mi mente. Señor, trae a mí el nombre de esa persona o el rostro de esa persona, de quien fue mi amigo, o quien fue mi conocido, o quien fue mi jefe, o quien fue mi novio o novia, o esposo o esposa, o compañera, compañero. Dile, Señor, hoy trae mi mente, porque yo hoy no me quiero ir de aquí sin, Señor, saber y entender de que tú has hecho conmigo cosas nuevas. Señor, trae a mi mente este nombre o esta persona
claridad en mi vida, Señor, y que por encima de mi orgullo tú puedas quebrantarlo, Señor, y podamos disfrutar, comprender, entender, y Señor, y ser ministrados y corregidos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nos dicen, oren por nuestros enemigos, miren lo que les voy a decir. Muchos de nosotros hemos orado, miren, nos hemos puesto así, hemos rasgado nuestros vestidos. Señor, mira a tu hijo, Señor. Nos hemos echado ceniza, no sé, agua bendita, porque a usted se le ocurra, con odio en nuestro corazón. ¿Y saben qué escucha Dios de eso? Ni un poquito y nada. Pero Dios nos dice algo: oren por ellos. Nadie puede decir que ora por su enemigo si lo odia. Y si alguno está teniendo razones para odiar a su enemigo o para odiar a aquel que le hizo mal, sabe cómo puede prevenir el odio hacia él orando por él. No hay más. Si alguno siente que ya esa espinita está pasando a un repudio, que no lo puede ver, que no lo puede escuchar, que no lo puede recordar, que no puede ver cuando entra a la casa o cuando sale a la casa, si alguno está sintiendo que se le está yendo de las manos, tiene que hacer algo, y es orar por su enemigo, por aquel que usted está aborreciendo, por aquel que lo aborreció tanto que usted ahora tiene ganas de responderle de la misma manera. ¿Usted qué tiene que hacer? Y yo, orar. Porque por medio de la oración sucede algo especial. Por medio de la oración, al que sentíamos que estábamos odiando, dejamos de odiarlo. Y le repito, nadie puede ser escuchado por Dios si odia a su hermano, si odia a su prójimo. Nadie puede ser. Pero aquel que dice, Señor, yo siento esto, pero decido perdonar, ahí el Señor sí escucha. Mientras tanto, tu oración y mi oración jamás será eficaz. Entonces, la mejor manera de no odiar es decidiendo no odiar, y segundo, orar por el que me está haciendo mal, por quien me irrita. Por eso debemos orar. ¿Me echo a entender? Ahora, qué difícil esto, hermano. Jesús nos demanda esto como discípulos, porque sabe que tú y yo somos capaces de hacerlo. Dios sería injusto, Jesús sería injusto, y sabemos que no es injusto si nos exigiera algo que no podemos cumplir. Y Dios no es así. Amén. Dios es totalmente justo. Por lo tanto, usted y yo podemos amar de esta manera. Y Jesús mismo nos dio el ejemplo. Cuando le estaban maldiciendo, cuando le estaban señalando, cuando los estaban maltratando, cuando le estaban humillando, el que dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dígale que está a su lado. Usted, si no tiene alguno al lado, haga así, mire. Y diga yo, usted está capacitado para amar de esta manera. Versículo, el siguiente, el versículo 46. Perdón, 45. Muchas gracias. Hay una razón de este mandamiento, una razón muy importante. Quien llama Padre al Dios del cielo debe de manifestar su conducta, su condición de hijo. Repito, quien llama Padre al Dios que está en los cielos, ese Dios perfecto, debe manifestar con su conducta, con su carácter, su condición de hijo. Mi Dios es bueno, por lo tanto, yo tengo que ser como bueno. Tiago, para algunos se parecerá a mí, para otros no, pero algo tiene que tener mío, porque es mi hijo. Si fuera el vecino, uno dice, bueno, no, es mi hijo, ¿cierto? Tiago es mi hijo.
Mire, me podrán decir que Tiago no se parece, o un ejemplo, que no se parece en nada a mí, pero lo que hace y cómo lo hace, yo y pequeño, igual. Tiene que heredar algo de mí, como de su mamá también, porque es mi hijo. No en vano hace cosas que hace, porque es mi hijo. No sé si ustedes sabían, aquí los diáconos tenían hinchadas sus piernas. ¿Sabe por qué? Porque este señor les pegaba patadas a ellos. Como un juego, obviamente, era yo niño, algunos recordarán. Y Tiaguito a veces hace eso, aunque le digamos que no. Lo que quiero hacer con esto es, hay cosas que se heredan, hay actitudes, emociones, ¿cierto? Expresiones que se heredan. Yo veo a Yaceli y yo puedo ver en Daniel, Joel y Yaira cosas que ellos heredaron. Yo puedo ver en Pastor Anderson, y puedo ver en Keren y Eli cosas que heredaron. Puedo ver en Emanuel y puedo ver a Mía cosas que Emanuel hace. Lo puedo ver porque tal es el hijo de su padre. Eso es. De hecho, ¿saben antes cómo los judíos conocían a un maestro? No por conocerlo personalmente, sino conociendo a un discípulo. Así como era el discípulo, así era su maestro. Por lo tanto, hermanos, nosotros, como nacidos de nuevo, heredamos elementos de nuestro Padre y nos identificamos con quién, con Dios, que es nuestro Padre. Quien nace de nuevo y es una nueva creación, expresa con su carácter, con su forma de actuar, cómo es su relación con su papá. Eso podemos verlo en 1 de Juan 5:18. Somos santos porque Dios es santo. Podemos amar porque Dios ama. Podemos tener misericordia porque Dios es misericordia. Entonces, cuando dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, de hecho ustedes recuerdan que Jesús dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque sus acciones eran acorde al carácter de Satanás. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? No. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? Levante su mano, por favor, con firmeza y diga, Señor, gracias porque he nacido de nuevo. Y yo aclaro y vuelvo a aclarar, y lo hemos hecho todos los pastores aquí. Nadie puede cumplir con estas cosas si no ha nacido de nuevo. Nadie puede amar de esta manera si no ha nacido de nuevo. Solo es por aclarar. Ahora, cuando dice que para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, esto no quiere decir que usted cuando ame, usted se va a ganar la dignidad de hijo. Porque ahí lo dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en ¿dónde? En los cielos. No. O sea, no estoy diciendo que la Biblia está mal, estoy diciendo la correcta interpretación. Usted no puede pretender y yo vamos a amar para poder ser hijos de Dios. Porque, hermano, esa dignidad que Dios nos dio, cuando nos vio con misericordia y actuó con gracia, nadie nunca lo hubiera podido ganar. Por lo tanto, lo que quiere decir este texto es, miren esto, el amar a nuestros enemigos no lo hacemos para ser hijos de Dios, sino que lo hacemos porque somos hijos de Dios. Miren esto, no es para, es por que somos hijos de Dios. Primera de Juan 4:11. Primera de Juan 4:11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos unos a otros. Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y sigue diciendo,
que hace salir su sol, en ese mismo versículo, dice, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre quién, sobre justos e injustos. Jesús está diciendo, ¿ustedes han recibido el amor de Dios? ¿Ustedes creen en Dios? Ok, ustedes pueden amar así. Y da el ejemplo de cómo Dios ama. ¿Y qué dice? Mire esto, Dios en su compasión, miren esto, en su compasión, Dios no distingue al malo y al bueno. Porque a ambos, los rayos del sol les llegan. Dios en su compasión no distingue entre malos y buenos, porque en ambos campos llueve para que pueda fructificar. Hermanos, no pretendamos entender esto al 100%, porque en Efesios 3:19 habla de que el amor de Dios excede todo conocimiento. El amor de Dios se manifiesta a los hombres cada mañana. Por esa misericordia, el impío no es consumido. Por eso mismo nosotros, por esa misericordia de Dios, por ese amor de Dios, nosotros tampoco fuimos consumidos antes. Porque no olvidemos usted y yo de dónde fuimos sacados. Fuimos sacados de ese hoyo, fuimos sacados de la muerte, fuimos sacados del pecado, fuimos sacados de la condenación. Y esa misericordia, ese ejemplo que Dios nos da de que el sol sale todos los días sobre buenos y malos, esa misericordia se renueva todos los días. Y Jesús nos dice, amen porque Dios a ustedes los amó primero. Amen como Dios ama. Amen con la misericordia que Dios ama. Amen a Dios porque ustedes han sido amados primero. ¿Quiénes fueron amados primero? O sea que usted, aunque duela en un principio, debe de amar y debe tener actos dulces, emociones, sentimientos y pensamientos dulces y amorosos con el que lo detesta, con el que lo quiere muerto, con el que lo ha amenazado, con el que lo engañó. Sus deseos para él tienen que ser los más lindos y puros. Qué difícil esto. Una canción dice, el amor de Dios. Más fuerte. No, otra vez tan grande. Y vamos otra vez. 1, 2, 3. El amor. Y sigamos, tan grande y tan grande. El amor de Dios, hermano, usted y yo nunca lo podemos calcular. Pero sí podemos entender que sobrepasa toda dimensión y todo entendimiento. ¿Y sabe cuándo podemos hacerlo tan visible? Cuando nosotros que merecíamos condenación y muerte, hemos sido elevados a lo más alto para recibir vida eterna. Y saben, a Dios, a nosotros nos exige, amen a sus enemigos. Efesios 2:6 dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Como Dios es amor, asimismo debemos amar, porque quien no ama no ha conocido a Dios. Miren esto, la doctrina sin amor
Esta iglesia podrá ser enseñada en doctrina, pero si carece de amor, de nada sirve. Si carece de amor, es una iglesia fría. Si carece de amor, es una iglesia sin sentimientos. Y si alguno ama de esta manera incompleta, quiero que vayamos pidiéndole perdón al Señor. Y que usted le diga a Dios: Dios, enséñame a amar correctamente. Algunos viviremos este amor de forma intelectual, porque somos incapaces de vivirlo. Pero quienes somos hijos de Dios, podemos vivirlo de manera real. ¿Sabe cuál es nuestro deber? ¿Sabe qué nos exige Dios? Demostrar el carácter y dibujar el carácter de Cristo hacia los demás. Eso nos pide Dios. Una vez lo dije, el cristiano no debe desdibujar el carácter de Cristo. El cristiano tiene que alumbrar con la luz, con el mismo fervor, con el mismo carácter a Cristo, para que los demás puedan conocer que hay un Dios y que hay un Redentor. Eso es lo que tú y yo debemos de hacer, desdibujarlo. Y miren esto, Señor, el tiempo multiplícalo, Padre. Miren, tenemos discernimiento, tenemos una agudeza, tenemos un sexto sentido, algunos dirán, para saber si un hermano ama o no al otro. Tenemos un sentido agudo para decir, el pastor como que no se le lleva bien con ese hermanito. O para decir, me parece que no sé, vamos a ver, me parece que el hermano Edgar no se le lleva muy bien con su suegra. Yo estoy sintiendo como una sensación extraña con mi hermano Nivaldo. Siento que no me está amando como debería. Somos así. Pero para mirar cuando nosotros no amamos a otro, parecemos los más ciegos del mundo. Podemos ver la falta de amor en otro. Podemos ver la falta de amor de otros hacia mí. Pero nos cuesta ver cuando a nosotros se nos dificulta amar o cuando estamos comenzando a odiar. ¿Sabe qué nos impide crecer? ¿Sabe qué nos impide amar a nuestros enemigos? El ego. Porque el ego me pide a mí amar a mi manera. El ego busca que me amen. El orgullo va acumulando. ¿Cuántas veces nos han señalado y cuántas veces nos han hecho sentir mal? Y decimos, a mí el que me las hace me las paga. Y eso nos lleva a un sistema de ajustes de cuentas, nos lleva a una forma de llevar lo que nos hacen y de decir, a mí el que me las hace me las pagas. Y si 2 veces atentaron contra mí, 2 veces yo te la devuelvo. Y una tercera para que te duela. Eso nos impide amar al enemigo, amar al que nos hace daño. Y la autojustificación, el decir, pero si él me agredió primero, pero si él me dañó primero, pero si él a mí fue el que me abusó sexualmente, yo porque tengo que, pero si fue el que se metió con mis hijos, yo porque tengo que amarlo, si fue él. Yo para allá no voy. Eso me impide crecer en el amor a los enemigos. Pero Cristo, mi querido hermano, Cristo no fue a la cruz para ser amado. Él no fue a la cruz para sentirse amado, porque Él ya era amado por el Padre. Cristo fue a la cruz para enseñarnos a nosotros cómo amar. No es que esté obviando la redención, sino dentro del paquete de lo que Jesús hizo. Él no buscaba en la cruz allí gloria, pues Él quería la gloria del Padre. Él quería a nosotros enseñarnos a amar. Y recuerden lo que les dije, es nuestro deber reflejar el carácter de Cristo. ¿Y sabe qué discípulo lo hizo? Esteban. Cuando le estaban apedreando, Esteban dijo prácticamente lo mismo que Jesús. Él dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y si hemos entendido muy bien la enseñanza hasta ahora,
podemos ver un contraste. ¿Qué hacían los judíos? Amar solamente a quienes ellos querían. Hermanos, nuestro amor tiene que ser desinteresado y abundantemente generoso. Y les voy a decir algo que el pastor Ernesto se lo va a tocar el día domingo. Quien ama al que le ama, y podemos verlo más adelante, quien ama al que le ama, ningún esfuerzo hace. Eso es lo natural de cualquier hombre y cualquier mujer. Y les digo algo, usted y yo estamos llamados a amar de la misma manera que el impío y que el incrédulo. Jamás estamos llamados a amar de una manera contraria, no diferente, contraria. O buscamos la gloria y el amor de los hombres amando solamente a quien nos ama, o buscamos la gloria de Dios y el amor de Dios y la recompensa de Dios cuando amamos a los que no nos aman. ¿Usted qué prefiere? ¿La recompensa que viene de Dios o la recompensa que viene del hombre? ¿Saben qué? Los fariseos, los escribas, ellos tenían su recompensa, que era el amor del hombre. Pero usted y yo, cuando amamos a nuestros enemigos, tenemos no una recompensa corruptible, sino una recompensa incorruptible que la da nuestro Dios. ¿Quiénes quieren la recompensa que viene de Dios? ¿Quiénes la quieren? Bueno, amemos a nuestros enemigos. Y se está acabando el tiempo. El verdadero amor, y termino con esto, el verdadero amor es generoso. Escuchemos esto. El falso amor solo quiere consumir del otro. El amor verdadero es sacrificado. El falso quiere que los demás se sacrifiquen por él. El verdadero amor perdona. El falso amor lleva la cuenta de las ofensas. El verdadero amor es tolerante. El falso amor quiere ser tolerado. El verdadero amor es reconciliador. Y el falso espera que el otro dé el primer paso. El verdadero amor ofrece oportunidades como la que Cristo a nosotros nos ofreció. Ay, Señor, gracias, Señor. Que fuera de nosotros, si no. Pero el falso amor quiere siempre recibirlas. El amor verdadero ama cuando no es amado. El falso solo ama si lo aman. El verdadero amor busca al otro que no le busca. Pero el que practica el falso amor siempre espera ser buscado. El verdadero amor no lo hace por razones. No se imaginan las cosas. En cambio, el falso amor siempre buscará del otro razones para señalarlo y acusarlo. Y les repito, esta clase de amor es imposible para aquel que no ha nacido de nuevo. Y yo les invito a que puedan ponerse de pie y juntos vamos a leer el versículo 48. El versículo 48 dice: sed pues, vamos todos juntos, sed pues vosotros perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Yo le pregunto algo. Usted y yo, ¿será que podemos ser perfectos como Dios es perfecto? Jamás. ¿Sabe qué quiere decir aquí el texto? Aquí la palabra original habla de cualidad. Cuando dice perfectos, es teleios, que quiere decir completo, maduro, que cumple el propósito para el cual fue llamado. ¿Saben cómo podemos leer el texto? De la siguiente manera. Miren esto. Sed pues vosotros, cumplan con el propósito por el cual fueron llamados a amar. Así como vuestro Padre que está en los cielos ama de forma perfecta. Y miren esto. Cuando un bebé nace, para darle ejemplo mejor de teleios, cuando un bebé nace,
y decimos, el bebé nació en perfectas condiciones, no es porque nació siendo maduro, sino porque nació ¿qué? Como tiene que estar en ese momento, o como debería estar, con sus 2 manitos, con sus 2 pies, con sus 2 ojitos, con sus 2 orejitas, ¿cierto? No porque sea perfecto como Dios. Ese es el principio de teleios. Es como cuando tú coges un destornillador para atornillar. Si yo tomo un destornillador muy grande para un tornillo pequeño, yo le pregunto, ¿es perfecto ese tornillo? Perdón, ese destornillador. No, porque no me sirve para lo que yo quiero o para lo que yo necesito. Pero si yo tomo el tornillo adecuado, si es perfecto para lo que yo necesito. Lo que quiere decir Dios es que nuestra forma de amar tiene que ser así como Dios nos lo pide. ¿Por qué? Porque Dios que está en los cielos ama de la misma manera. Y miren esto, si alguno de nosotros pretendemos ser maduros, pero nos cuesta amar, yo quiero decirles que no estamos siendo perfectos. Porque quien es perfecto es quien es porque es tan maduro para amar de la misma manera que Dios en su perfección nos ama. Y es como con ese amor ágape. Amemos de tal manera que agrademos al Padre. Seamos ejemplo del amor perfecto del Padre, porque Él, a pesar de nuestra imperfección, nos ha enseñado a amar. Y algo mucho más confrontativo. Primera de Juan 2:9, recuerde lo que dice: quien no ama, quien no ágape, no ha conocido a Dios. Y la luz no está en sus corazones. Yo le pregunto esta noche, ¿amamos de esta manera? ¿Hay odio, resentimiento en nuestro corazón? Es más, se los digo de la siguiente manera. Yo, Alex Joy Quintero Sepúlveda, usted, iglesia, no podemos tener enemigos. Que el mundo nos pueda aborrecer, el mundo puede hacer lo que quiera hacia nosotros. Nos puede llamar enemigos a nosotros, pero usted y yo no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos llamados a amar. Y el cristiano verdadero no tiene enemigos. El cristiano verdadero ora por ellos. El cristiano verdadero ama. Y miren esto. Si alguno de nosotros, mientras la palabra del Señor era expuesta, decimos, uy Señor, esto es muy difícil de hacerlo. O si alguno está luchando por amar a su enemigo, o a quien lo aborrece a usted, o a quien lo señala, yo le quiero decir que va por buen camino. Porque quiere decir que está luchando contra esa emoción, contra ese sentimiento. Pero no hay que dejarlo crecer más. Pero si alguno de nosotros nos sentimos cómodos odiando, señalando, resintiendo, yo le quiero decir que esa comunidad, ¿sabe qué quiere decir? Que no hemos nacido de nuevo. Si usted quiere vivir tranquilamente, quiere vivir en paz, ya no quiere estar atormentado de noche, de mañana, todos los días, como quien debe, hoy el Señor pide de usted nacer de nuevo. Hoy pide arrepentimiento de corazón. Hoy el Señor pide de ti que entregues tu vida a Él, para que puedas amar de la forma más linda y podamos vivir el amor de la forma más tierna que hay. Es una oportunidad para que hoy pueda arrepentirse de corazón. Porque si usted ve que es imposible para usted, significa que usted tiene que nacer de nuevo, para que pueda vivir la plenitud del amor. Y dile, Señor, gracias. Padre, tú cuando dices, ¿qué más podemos hacer? Es, Señor, porque nos estás exigiendo amar, no como el mundo ama. Es porque, Señor, nos estás exigiendo amar, no como los demás lo hacen, Señor, porque no te tienen a ti. Señor, queremos amar hoy de esa manera profunda. Hoy, Señor, queremos amar sin condiciones.
Hoy, Señor, nos arrepentimos si estamos viviendo con resentimiento o con ira, o Señor, con amargura con alguna persona. Dios, hoy elevamos a ti súplica de perdón, Padre, porque no queremos vivir así. Dile: oh Señor, hoy en esta noche he visto que cuánto me hace falta en crecer, en madurar, Dios, en ser perfecto como tú me pides a mí que sea perfecto, Dios, en el amor. Pero Señor, yo quiero seguir avanzando. Dígale allí: Dios, yo quiero seguir creciendo. Dígale al Señor: Dios, yo quiero llegar a esa madurez. Dile: Padre, enséñame a amar, Señor, Padre, porque yo me declaro carnalmente impedido para hacerlo, pero Señor, reconozco mi bancarrota espiritual, que necesito de ti, Dios. Hoy, Señor, reconozco y lloro porque en mi pecado me he resistido a amar a mi prójimo, Dios. Pero hoy, Señor, yo decido en mi corazón a amar a quien me ha maldecido, a amar a quien me ha levantado chisme, a amar a quien me ha señalado, a amar a quien me ha difamado, a quien ha abusado de mí, a quien ha atentado contra mí, contra mis hijos, contra mi familia, al que me ha humillado, demeritado, al que me ha menospreciado. Dios, hoy yo decido amarle con el corazón, a amarle desinteresadamente.